Hay personas que trabajan duro toda su vida y aún así sienten que el dinero nunca alcanza. Se esfuerzan, madrugan, estudian, emprenden, pero la prosperidad parece caminar siempre un paso adelante. No importa cuánto avancen, siempre se sienten en deuda. Y no es porque sean flojos, no es porque sean incapaces, no es porque tengan mala suerte. A veces la verdadera pobreza no está en el bolsillo, está en la historia, en lo que heredamos sin darnos cuenta, en lo que repetimos sin entender, en lo que cargamos como si fuera nuestro, cuando en realidad viene de generaciones atrás. Cuando hablo de sanar el árbol familiar del dinero, no hablo de magia, ni de decretos, ni de fórmulas rápidas. Hablo de algo mucho más serio. La relación emocional, espiritual y psicológica que cada familia tiene con la prosperidad desde hace generaciones. En Japón aprendí que lo que una familia cree sobre el dinero se transmite exactamente igual que los rasgos del rostro. En Latinoamérica aprendí que lo que una familia siente sobre el dinero se transmite igual que las heridas del corazón. Y cuando se unen creencias y emociones, nace un patrón. Hay familias donde prosperar está permitido y hay familias donde prosperar está prohibido. Nadie lo dice en voz alta, pero se siente. Si creciste escuchando frases como no gastes, que el dinero se va. El rico es rico porque explota. El dinero cambia a la gente. El que tiene mucho pierde su alma. El que sueña demasiado se estrella más fuerte. No pida, no moleste, no aspire tanto. Entonces creciste con un techo emocional. Y un techo es peor que una limitación económica, porque uno puede romper la deuda. Pero un techo creado por la mente es más difícil de derribar. He visto personas que cuando están a punto de prosperar, se enferman, se sabotean, se endeudan, se sabotean otra vez. No porque no quieran prosperar, sino porque tienen un programa interno que dice, no merezco más, no puedo avanzar, no debo superar a mi familia, no quiero que me vean como diferente. Por eso digo algo que incomoda, pero que es verdad. A veces uno no está peleando con la falta de dinero, está peleando con el fantasma de su árbol familiar. Familias enteras que vivieron escasez durante generaciones cargan una herida profunda. La idea de que el dinero trae dolor, porque para ellos históricamente fue así. El bisabuelo que perdió todo, la abuela que trabajó sin descanso, el padre que se quebró financieramente, la madre que tuvo que sobrevivir sola. El niño crece viendo lágrimas asociadas al dinero, entonces de adulto evita inconscientemente cualquier situación que lo pueda hacer revivir esa angustia. No lo sabe, pero lo repite. El árbol familiar transmite creencias, pero también transmite miedos. Y los miedos son más fuertes que los deseos. Yo crecí entre dos mundos, en Colombia, donde la gente sueña grande pero muchas veces teme brillar. Y en Japón, donde la disciplina y la prosperidad se ven como responsabilidad, no como peligro. Esa mezcla cultural me enseñó que la prosperidad no es un número, es una identidad. Una identidad que se hereda o se sana. Quiero que piensen algo. ¿Qué escuchó sobre el dinero cuando era niño? Esa respuesta define más su vida financiera que cualquier libro de negocios. Si escuchó que todo es difícil, será difícil. Si escuchó que el dinero se va, se irá. Si escuchó que tener mucho es malo, lo rechazará. Si escuchó que los sueños son peligrosos, no soñará. Y no se trata de culpar a los padres. Ellos también heredaron lo mismo. Ellos también estaban sobreviviendo. Ellos también tenían miedo. Ellos también recibieron un árbol herido. Pero usted está aquí, ahora, escuchando esto, porque llegó el momento de romper esa cadena. En mis conferencias suelo decir que lo que no se observa se repite. El árbol familiar no tiene poder sobre usted hasta que usted lo mira. Y cuando lo mira, ya no lo controla, lo comprende. Y cuando lo comprende, ya no lo repite, lo transforma. Prosperar no es solo ganar dinero, es sanar la relación emocional que usted tiene con él. Es amigarse con la abundancia sin miedo a perderlo todo. Es permitirse avanzar sin culpa. Es dejar de cargar la historia económica de su familia como una condena. Porque escuche esto con atención. Usted no honra a su familia repitiendo su dolor. Usted honra a su familia superándolo. Usted honra a su abuela próspera. Usted honra a su padre sanando su propio miedo. Usted honra a su madre prosperando con dignidad. Usted honra a su historia transformando lo que a ellos les tocó soportar. Sanar el árbol familiar del dinero
no es renunciar a sus raíces, es limpiar la tierra para que usted pueda crecer sin repetir patrones. Hoy quiero que se haga esta pregunta. ¿Lo que pienso sobre el dinero es mío o es heredado? Si la respuesta es heredado, entonces usted está listo para comenzar este camino. Y este será un viaje profundo, un viaje hacia la conciencia, hacia la libertad, hacia la prosperidad emocional y económica. Un viaje para cortar lo que ya no sirve y para honrar lo que sí. Hay algo que casi nadie se detiene a pensar. La mayoría de nuestras decisiones económicas no se toman en la billetera, se toman en la mente. Y peor aún, muchas de esas decisiones no son realmente nuestras, son herencias invisibles. Creencias que recibimos sin cuestionar, miedos que no nos pertenecen, pero que vivimos como si fueran propios. Cuando se habla de dinero, la gente normalmente piensa en cifras, ingresos, inversiones, trabajo, pero muy pocos hablan de lo que realmente determina el rumbo financiero de una vida, la narrativa emocional que heredamos en la infancia. Sí, la historia económica de una familia se convierte en un guión, y ese guión se repite una y otra vez hasta que alguien tiene la valentía de reescribirlo. He escuchado tantas veces frases como: en mi familia siempre hemos sido pobres, aquí nadie prospera, nosotros no nacimos para eso, así nos tocó vivir. Y me pregunto, ¿de verdad nos tocó? ¿O simplemente seguimos repitiendo lo que alguien hace generaciones decidió que era la única forma posible de vivir? La pobreza no se hereda por ADN. Lo que se hereda es el miedo. Lo que se hereda es la culpa. Lo que se hereda es la vergüenza de prosperar. Lo que se hereda es el hábito de sobrevivir, no de avanzar. Lo que se hereda es la mentalidad. Y cuando la mentalidad está herida, ningún esfuerzo parece suficiente. Hay personas que trabajan tanto como un japonés y aún así no prosperan. Y no es falta de disciplina. Es falta de permiso interno. El árbol familiar, cuando está herido en temas de dinero, crea una especie de prohibición emocional. No puedes tener más de lo que tu familia tuvo. No puedes soñar más grande que tus padres. No puedes superar a quienes vinieron antes. No puedes moverte hacia la abundancia sin sentir culpa. Sí, culpa. La culpa es uno de los mayores enemigos de la prosperidad. La culpa aparece cuando el niño pequeño interno siente que avanzar económicamente es traicionar su origen. Si yo vivo mejor, ¿qué van a pensar los míos? Si gano más que todos, ¿me seguirán queriendo? Si dejo la escasez atrás, ¿seguiré perteneciendo? He visto personas pedir permiso emocional para prosperar a quienes no pueden dárselo porque ya no están. Padres que murieron hace años, abuelos que nunca conocieron, ancestros que lucharon en condiciones que hoy ya no existen, pero cuyo dolor sigue presente en las generaciones. El dinero activa lo inconsciente. Por eso, cuando uno empieza a prosperar, también empiezan los miedos. ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si no soy capaz de sostenerlo? ¿Y si me juzgan? ¿Y si me equivoco? Lo curioso es que muchas de esas preguntas no nacen del presente. Nacen de historias que ni siquiera vivimos personalmente. En Japón, un maestro me dijo: si quieres saber cómo será el futuro económico de una persona, pregúntale qué escuchó sobre el dinero cuando tenía 5 años. En Latinoamérica escuché algo parecido, pero más crudo. El pobre no nace, se entrena sin querer. Sí, nos entrenan para temer el dinero. Nos entrenan para resistir la abundancia. Nos entrenan para sobrevivir. Nos entrenan para sentir que desear más es egoísta. Y no se hace con mala intención. No es culpa de nadie. Las familias repiten lo que saben, transfieren lo que vivieron. Y lo que vivieron en muchos casos fue escasez emocional y económica. Si usted está escuchando esto y siente una incomodidad en el pecho, no la ignore. La incomodidad no es señal de error, es señal de despertar. Cuando algo le duele, no lo rechace. Escúchelo. Ese dolor es una parte de usted diciendo: ya es hora de romper este patrón. Si siente que estas palabras podrían ayudar a alguien más, y créame, hay mucha gente repitiendo la misma historia sin darse cuenta, compártalo. No es por mí, ni por el canal. Es porque quizás al compartirlo, alguien encuentra una puerta que nadie le mostró. ¿Usted quiere hacerle un favor a alguien? Pásele esta información. Tal vez ayude a una persona que vive con miedo al dinero y ni siquiera lo sabe. Y si desea seguir reflexionando conmigo, si quiere seguir comprendiendo cómo sanar la relación con el dinero, con la familia y con uno mismo, puede suscribirse. No para llenar números, sino para caminar juntos este proceso de conciencia. Vuelvo al tema. Cuando uno vive en un árbol familiar marcado por la escasez,
Prosperar se siente casi como hacer algo indebido. El niño aprende que tener poco es seguro y tener mucho es peligroso. Por eso adultos que ganan dinero se apresuran a gastarlo. No porque sean irresponsables, sino porque su sistema emocional no sabe qué hacer con la abundancia. Y lo que no se sabe manejar, se pierde. Sanar el árbol familiar del dinero implica reconocer que gran parte de nuestra relación con la prosperidad no es racional, es emocional. Y que antes de aprender técnicas financieras, hay que aprender a reconocer las creencias heredadas, porque si no sana la raíz, la fruta siempre sabrá a miedo. Este camino no es fácil. Ninguna transformación profunda lo es, pero es necesario, porque usted no vino a repetir la historia económica de su familia, vino a continuarla de una manera más consciente, más libre, más próspera. Sanar no es olvidar. Sanar es honrar lo vivido, pero no quedar atrapado en ello. Este es el segundo paso en este viaje hacia la prosperidad emocional y financiera. Hay algo que he visto repetirse una y otra vez. Cuando una persona tiene una relación difícil con el dinero, no es realmente el dinero el problema. El problema es la historia que esa persona vivió cuando era niño. El niño que vio escasez no aprendió a manejar dinero, aprendió a manejar miedo. El niño que vio abundancia, sin amor no aprendió prosperidad, aprendió desconfianza. El niño que vio sacrificio extremo no aprendió disciplina, aprendió culpa. Y esos aprendizajes, aunque no se vean, gobiernan silenciosamente la vida adulta. El niño que escuchó no hay crece pensando, no merezco. El niño que escuchó cállese y agradezca lo poco, crece pensando, no debo desear más. El niño que escuchó el dinero cambia a la gente, crece saboteando cualquier intento de éxito. La infancia es el lugar donde sembramos la relación emocional con la prosperidad. Por eso existen adultos que ganan más dinero del que jamás imaginaron y aún así siguen sintiendo que pueden perderlo todo en cualquier momento. Existe gente que tiene estabilidad económica, pero vive como si estuviera a punto de desmoronarse. Hay personas que podrían avanzar, emprender, arriesgar, crecer, pero hay una fuerza interior que los detiene sin explicación. Esa fuerza tiene nombre, la herida de la infancia. He escuchado historias duras. Gente que vio a su madre llorar porque no alcanzaba el dinero. Gente que vio a su padre trabajar hasta destruir su salud. Gente que vivió mudanza tras mudanza porque nunca había suficiente. Gente que se acostó sin comer más veces de las que puede recordar. Gente que creció escuchando que los ricos eran malos, corruptos o egoístas. Y aunque uno diga, eso quedó atrás, el cuerpo, la memoria emocional, la mente inconsciente, no opinan lo mismo. El niño interior sigue ahí. Sigue con miedo, sigue con culpa, sigue con necesidad de seguridad, sigue queriendo agradar, sigue creyendo que prosperar es peligroso y mientras ese niño gobierne, la abundancia no podrá entrar, porque para prosperar se necesita valentía, no solo trabajo, valentía para superar la historia que formó la identidad, valentía para mirar la herida sin victimismo, valentía para construir una vida que su familia nunca tuvo. Valentía para decir, yo avanzo, aunque las voces internas digan que no soy suficiente. Una vez una joven me dijo, Kenji, cada vez que empiezo a mejorar económicamente, algo en mí se frena. Me da miedo cobrar lo que valgo. Me da miedo sobresalir. Me da miedo hablar de dinero. Y cuando le pregunté por su infancia, se quedó en silencio. Luego dijo, mi mamá siempre decía que la gente humilde no busca más de lo que tiene, que solo los presumidos quieren dinero. Ahí estaba la respuesta. Ella no temía el dinero. Temía convertirse en algo que su madre rechazaba. El dinero despierta lealtades emocionales profundas. Lealtad a la familia, lealtad al dolor heredado, lealtad al sacrificio, lealtad a la identidad de escasez. Muchas personas fracasan financieramente no por falta de capacidad, sino por exceso de lealtad inconsciente. Prosperar en algunas familias es casi un acto de traición simbólica, como si avanzar implicara dejar atrás a quienes uno ama. Pero prosperar no es abandonar, es honrar, es compensar, es continuar la historia desde un lugar distinto. En Japón vi algo que me impactó profundamente. Los hijos que prosperan sienten
que honran el esfuerzo de sus padres. En Latinoamérica muchas veces los hijos que prosperan sienten culpa, como si estuvieran ocupando un lugar que no les corresponde, como si estuvieran tomando algo que no merecen, como si estuvieran negando su origen. Pero quiero decirle algo que quizá nunca escuchó. Prosperar no es negar tu origen, es agradecerlo. Prosperar no te aleja de tu familia, te permite cuidar mejor de ella. Prosperar no rompe el árbol, lo sana. Claro, sanar duele, sanar confunde, sanar rompe patrones, sanar molesta al sistema familiar, sanar incomoda a quienes prefieren la repetición antes que el crecimiento. Sanar te obliga a elegir tu futuro por encima de tu pasado. Por eso, antes de que aparezca la prosperidad externa, debe aparecer la prosperidad interna. La creencia de que mereces estabilidad, la creencia de que avanzar no es peligroso, la creencia de que Dios no te creó para vivir limitado, la creencia de que tu árbol familiar no te define, solo te da contexto. La infancia puede marcar, pero no dictar tu destino. La historia puede doler, pero no decide quién eres. La escasez puede haber sido tu ambiente, pero no tiene que ser tu identidad. Este es el momento en el que usted comienza a ver que su relación con el dinero no es solo económica, sino emocional. Que la prosperidad no es solo trabajo, sino conciencia. Y que la abundancia no se hereda, se construye cuando uno se libera del miedo. En este viaje, nadie puede avanzar si sigue actuando desde el niño herido. Pero cuando el adulto consciente toma el timón, la historia cambia. Este es el tercer paso. Comprender que la herida emocional define la relación con el dinero hasta que usted decide sanarla. Cuando uno empieza a preguntarse por qué le cuesta prosperar, la respuesta casi nunca está afuera. No está en la economía del país, no está en la suerte, no está en un jefe injusto, ni en la situación global. Está en un lugar mucho más íntimo, las lealtades invisibles de la familia. Hay familias donde todos trabajaron muchísimo y nunca tuvieron estabilidad. Hay familias donde el dinero llegaba, pero se iba rápido. Hay familias donde había amor, pero también miedo al futuro. Y hay familias donde, aunque nadie lo dijera en voz alta, el mensaje era claro. Nosotros somos así. No aspiramos a más. Esas frases, esas miradas, esos silencios, esas historias repetidas una y otra vez, crean una identidad económica sin que uno lo note. Todos nacemos dentro de una tradición emocional. Y aunque uno quiera avanzar, muchas veces se encuentra regresando al mismo punto, no por incapacidad, sino por lealtad. Mire, he escuchado cosas como, en mi familia ninguno ha sido rico, Kenji. En mi casa, todos hemos sido luchadores, pero pobres. Mi papá decía que el que ahorra es tacaño. Mi mamá repetía que el dinero se va rápido. Así es la vida. Y esas frases se convierten en cimientos internos. Uno crea carácter para enfrentar la adversidad, pero no crea estructura para recibir la prosperidad. Uno aprende a sobrevivir, pero no avanzar. La lealtad invisible funciona así. Si mi familia sufrió, inconscientemente creo que yo también debo sufrir. Si mi familia vivió con poco, inconscientemente siento culpa cuando tengo más. Si mis padres se sacrificaron, inconscientemente siento que disfrutar es faltar al respeto. Ese es el peso emocional que arrastramos. Y quiero que entienda algo. Nadie lo hace por maldad. Son aprendizajes del dolor. Son mecanismos de supervivencia. Son semillas culturales. Pero así como la familia pudo transmitir miedo, también puede recibir libertad a través de uno solo que se atreve a romper el ciclo. Una vez, un hombre me escuchó hablar de esto y lloró en silencio. Luego me dijo, Kenji, yo me siento traidor cuando gano bien, como si estuviera olvidando lo que mis padres vivieron. Y yo le dije, no estás traicionando, estás continuando. Tu prosperidad no niega su sacrificio, lo honra. A veces creemos que la única forma de agradecer el esfuerzo de quienes nos criaron es repitiendo su historia. Y eso no es verdad. El agradecimiento verdadero no es imitación, es transformación. Romper una lealtad invisible no es volverse arrogante, ni olvidar el origen, ni perder humildad. Romper una lealtad invisible es entender que uno no honra el dolor perpetuándolo, sino sanándolo. Si su abuelo nunca tuvo tiempo para disfrutar la vida, usted lo honra aprendiendo a disfrutar la suya. Si su madre vivió preocupada por el dinero, usted la honra creando estabilidad emocional y financiera. Si su padre trabajó hasta extenuarse, usted lo honra aprendiendo a trabajar con disciplina, pero también con propósito y descanso. Si su familia vivió limitada, usted la honra expandiendo las oportunidades, porque la prosperidad es evolución, no traición. Pero romper estas cadenas emocionales
requiere algo que cuesta mucho. Dejar de usar la historia familiar como destino y empezar a usarla como impulso. En Japón, a los niños se les enseña algo profundo. No eres responsable de lo que heredaste, pero sí de lo que construyes. En Latinoamérica, muchas veces sin darnos cuenta, enseñamos lo contrario. El pasado te define. Tu familia es tu destino. Esto es lo que hay. Y ahí nace el estancamiento. Pero también he visto algo hermoso. El día en que una persona decide dejar de repetir el dolor heredado y comenzar a crear abundancia consciente, ese día todo el árbol familiar cambia. A veces no lo agradecen de inmediato, pero lo sienten. Un hijo, una sobrina, un nieto, aprenderá algo que nadie antes pudo enseñar. Que la vida también puede ser estable, que el esfuerzo puede dar frutos, que la prosperidad no está reñida con la humildad. Sanar el árbol familiar del dinero no es cambiar de clase social, es cambiar de mentalidad, es dejar de temer al futuro, es dejar de vivir con ansiedad económica, es dejar de repetir frases que ya no nos sirven, es dejar de pensar que pedir más es ser ambicioso, es dejar de creer que uno debe sacrificar su paz para vivir. Pero, y esto es lo más importante, sanar el árbol familiar implica una conversación incómoda con uno mismo. ¿A qué le tengo miedo realmente? ¿A prosperar o a dejar de pertenecer? Porque avanzo y retrocedo. ¿De quién aprendí que tener dinero es peligroso? ¿A quién estoy siendo leal sin darme cuenta? Porque la primera riqueza que uno necesita no es económica, es psicológica. La segunda es emocional. La tercera, espiritual. Y cuando esas tres están en orden, la prosperidad material llega sin miedo. La abundancia no entra en una casa interior llena de culpa. La prosperidad no entra en una mente que se sabotea. El éxito no entra en una identidad que no se siente digna. Se necesita sanar, se necesita perdonar, se necesita agradecer y luego avanzar. Este cuarto paso es el más valiente. Romper las lealtades invisibles que atan a la escasez para que por fin pueda comenzar a escribir su propia historia económica. Cuando una persona decide que va a sanar su relación con el dinero, muchos creen que el primer paso es aprender a ahorrar, invertir, administrar o emprender. Y sí, eso es importante, pero no es lo primero. Lo primero es algo más profundo, formar una identidad que no esté construida sobre el miedo. Mire, uno puede cambiar sus hábitos, pero si su identidad sigue siendo la misma, tarde o temprano regresará a su punto de origen. El que se siente pobre, aunque gane bien, gastará hasta volver a sentirse en el nivel emocional donde está cómodo. El que se siente indigno rechazará las oportunidades que podrían transformarlo. El que se siente culpable se encargará de perder lo que construya. El que se siente limitado no verá posibilidades donde otros ven caminos. La identidad es el contenedor. El dinero es el contenido. Si el contenedor está roto, el contenido se escapará siempre. Eso le pasa a muchos. No es mala suerte. No es que el mundo esté en su contra. No es que al pobre todo le sale mal. Es que su identidad no tiene espacio para sostener prosperidad. Pero lo hermoso es que la identidad se puede reconstruir. No es un destino, es una elección diaria. La identidad de prosperidad comienza cuando uno renuncia a la historia que lo ha definido toda la vida. Cuando deja de repetir, a mí nunca me alcanza. Yo no nací para tener mucho. En mi familia siempre ha sido así. El dinero no es para gente como yo. Gente como usted y como es usted. ¿Quién le dijo que no puede aspirar a más? ¿Quién le dio permiso de limitarse de esa manera? La identidad nace de las creencias. Las creencias nacen de las experiencias. Las experiencias comienzan en la infancia, pero la adultez tiene un privilegio, puede reescribirlas. Una vez di una charla en un barrio popular y un señor se me acercó al final con lágrimas contenidas y me dijo: Kenji, yo me he dado cuenta de que el dinero me llega, pero yo mismo lo espanto. Cuando estoy a punto de crecer, me da miedo. Siento que algo malo va a pasar o que no voy a poder con la responsabilidad. Ese hombre no tenía un problema financiero, tenía un problema emocional. Su identidad estaba amarrada al miedo. Creció viendo que cuando alguien prosperaba, otros se enojaban. Que cuando alguien avanzaba, la envidia aparecía. Que cuando alguien destacaba, se rompían relaciones. Entonces, inconscientemente, él prefería quedarse pequeño para seguir siendo aceptado. ¿Se da cuenta? Para muchas personas, pertenecer duele menos que prosperar.
Ser aprobado vale más que crecer. Ser querido pesa más que avanzar. Por eso digo que el trabajo más profundo no es económico, es emocional. Crear una nueva identidad de prosperidad implica 3 cosas esenciales. Primero, perdonar el pasado. Perdonar sin justificar. Perdonar sin olvidar lo aprendido. Perdonar para dejar de repetir. Segundo, agradecer el origen. Agradecer sin romanticismo. Agradecer lo bueno y lo difícil. Agradecer porque gracias a esa historia usted hoy tiene fortaleza, sensibilidad, humanidad. Tercero, elegir un futuro distinto. Elegir sin culpa. Elegir sin miedo. Elegir sin pedir permiso. Elegir con disciplina. El agradecimiento abre la puerta. El perdón reduce el peso. La disciplina sostiene el camino. Muchas personas creen que sanar el árbol familiar significa hacer terapia, rezar, meditar o repetir afirmaciones. Y todo eso ayuda. Pero sanar, en esencia, significa vivir distinto a como el árbol aprendió a vivir. Si en su familia reinaba la escasez, usted elija la planificación. Si en su familia reinaba el miedo, usted elija la calma. Si en su familia reinaba el desorden, usted elija la estructura. Si en su familia reinaba la culpa, usted elija la libertad. Si en su familia reinaba el sacrificio extremo, usted elija la dignidad. Si en su familia reinaba el conformismo, usted elija el crecimiento. Sanar no es borrar. Sanar es trascender. Y si algo quiero que entienda con claridad es esto. La prosperidad no comienza cuando usted gana más dinero. Comienza cuando usted empieza a verse distinto, a hablar distinto, a decidir distinto, a pensar distinto. Porque el dinero solo amplifica lo que usted ya es. Si usted es miedo, tendrá más miedo. Si usted es culpa, tendrá más culpa. Si usted es disciplina, tendrá más resultados. Si usted es generosidad, tendrá más impacto. Si usted es propósito, tendrá más oportunidades. Por eso, antes de pedir prosperidad externa, trabaje en la prosperidad interna. La prosperidad interna es la convicción de que usted merece una vida estable. Es la capacidad de tomar decisiones sin miedo. Es la paz de saber que la ambición sana no es pecado. Es la seguridad de que Dios no lo creó para que viva limitado toda la vida. Es el compromiso de honrar su historia sin repetirla. Una mujer que vivió en extrema pobreza puede criar hijos prósperos si cambia su identidad. Un hombre que vio violencia y escasez puede construir un hogar estable si cambia su mentalidad. Una familia que nunca tuvo dinero puede generar abundancia si decide romper el patrón emocional que la detiene. Las raíces no determinan la altura del árbol. La semilla que usted siembre hoy determinará el bosque de mañana. Este quinto paso es crucial. Crear una identidad capaz de sostener prosperidad, porque sin identidad renovada no hay abundancia sostenible. Cuando uno sanea su relación con el dinero, cuando rompe las lealtades invisibles y construye una nueva identidad, todavía queda un paso más. Un paso que parece sencillo, pero para muchos es el más desafiante: aprender a recibir. Puede parecer extraño decirlo así, pero escuche esto. Hay personas que saben trabajar, pero no saben recibir. Hay personas que saben esforzarse, pero no saben disfrutar. Hay personas que saben dar, pero no saben permitirse abundancia. Es la herida que queda después de años de sobrevivir. La mente se acostumbra a luchar. El cuerpo se acostumbra a tensarse. La emoción se acostumbra a esperar lo peor. Y cuando por fin llega algo bueno, uno se asusta, sospecha, retrocede. Una vez una mujer me dijo: Kenji, no sé por qué, pero cuando empiezo a estar bien, me da miedo. Y yo le respondí: porque para ti la tranquilidad no es familiar. Lo familiar es la preocupación. Por eso a muchas personas la estabilidad les parece peligrosa. El éxito les parece falso. La prosperidad les parece temporal. La paz les parece sospechosa. Cuando uno crece con carencia, el problema no es solo la falta de dinero, es la falta de permiso para estar bien. Para aprender a recibir, primero hay que aceptar una verdad que puede doler. Sobrevivir no es una identidad, es un estado temporal. Pero mucha gente se la puso como apellido: el que lucha, el que se sacrifica, el que sufre, pero sigue, el que nunca se rinde. Y está bien resistir, claro que sí, pero no se puede vivir resistiendo toda la vida. La vida no es un campo de batalla eterno.
La vida también es descanso, alegría, plenitud, expansión. Japón me enseñó algo fascinante. El esfuerzo es sagrado, sí, pero también lo es el descanso. Porque un esfuerzo sin descanso no es disciplina, es castigo. En Latinoamérica, en cambio, a veces idealizamos el sacrificio. Creemos que mientras más duela, más válido es. Que mientras más suframos, más merecemos. Y eso destruye la posibilidad de prosperar en paz. Prosperar no es acumular dinero. Prosperar es vivir sin miedo al futuro. Prosperar es tomar decisiones desde la claridad, no desde la angustia. Prosperar es caminar sin sentir que el suelo se rompe. Prosperar es ver que el esfuerzo produce fruto y permitirte disfrutarlo. Porque cuando uno no sabe recibir, la abundancia lo abruma. Es como darle agua a una planta que nunca ha sentido lluvia. La alegría la descoloca. Las oportunidades la asustan. La estabilidad la confunde. Por eso, sanar el árbol familiar significa también enseñarle a tu mente, a tu cuerpo y a tu corazón que recibir está bien. Que no estás traicionando a nadie por estar mejor. Que no estás abandonando tu historia. Que no estás olvidando tu origen. Que no estás perdiendo humildad. Recibir es honrar a quienes vinieron antes. Es demostrar que su esfuerzo no fue en vano. Es convertir el dolor heredado en lecciones que dan fruto. Es romper el ciclo para que la próxima generación no tenga que empezar desde cero. Una vez, hablando con un grupo de jóvenes en un barrio humilde, uno me dijo: Kenji, mi papá nunca tuvo nada. ¿No cree que da vergüenza que yo ahora quiera ganar mucho? Y yo le respondí: tu papá no trabajó toda su vida para que tú repitieras su historia. Trabajó para que tu historia empezara mejor que la de él. A veces creemos que honrar a nuestra familia es quedarnos en el mismo nivel, pero honrar no es repetir. Honrar es trascender. Usted no rompe el árbol cuando prospera. Usted lo sana. Usted no traiciona cuando crece. Usted libera. Usted no abandona cuando recibe. Usted transforma. Este es el último paso. Vivir con dignidad. Vivir con propósito. Vivir con una paz que no dependa del dinero. Vivir con un corazón que sabe recibir sin miedo y dar sin culpa. Vivir con una mente que ya no repite la historia familiar, sino que escribe la suya. Y ese es mi deseo profundo mientras hablo de estos temas. Que un día, en ese árbol del que usted viene, alguien diga: todo cambió cuando él decidió sanar. Todo cambió cuando ella rompió el ciclo. Todo cambió con uno solo que se atrevió. Usted puede ser ese uno. Este sexto paso cierra esta reflexión. Sanar el árbol familiar del dinero es un acto de amor, un acto de conciencia, un acto de responsabilidad y sobre todo un acto de libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Cuénteme en los comentarios qué le ha parecido la reflexión, cómo es su relación con el dinero y con su familia. Escríbame que lo quiero leer. Gracias por permitirme acompañarle. Si quiere puede suscribirse y unirse a nuestra comunidad para que usted pueda profundizar en estos temas y más. Hasta el próximo video.